Bienvenidos a nuestro podcast México, Política y Filosofía. En este video hablaré sobre la globalización que ha transformado las élites mexicanas. La globalización es un proceso complejo que ha tenido un impacto significativo en la economía, la política y la sociedad de México. Una de las consecuencias más importantes de la globalización ha sido la transformación de las élites económicas, y esto ha tenido un impacto en la sociedad mexicana y en las políticas del país. Vamos a hablar sobre el concepto de élite, globalización y la transformación de las élites en México. Esta información está tomada del libro Lo formal y lo informal en las sociedades contemporáneas de Larissa Adler-Lomnitz, publicado en 2008 en Chile por el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, en el capítulo Globalización y Nuevas Élites en México, y sus autores son Larissa Adler-Lomnitz, Marisol Pérez Lizaur y Rodrigo Salazar Elena. Las élites son un grupo de personas que tienen un alto nivel de riqueza, estatus social y poder que les permite tomar decisiones que determinan el comportamiento de otros individuos o grupos. Tienen un control excluyente de los recursos que son relevantes para el funcionamiento de la sociedad. Las élites económicas controlan bienes escasos y las élites políticas controlan el Estado. En México, las élites tradicionales estaban formadas por familias con capital económico. El capital social de los empresarios, de los profesionales y de sus familias estaba compuesto por el prestigio y las relaciones sociales con políticos, banqueros y hombres de negocios. Antes de la globalización, las élites mexicanas eran relativamente homogéneas, eran en su mayoría familias y estaban estrechamente vinculadas al gobierno. Estas élites dominaban gran parte de la economía mexicana, controlaban la mayoría de las empresas, las tierras de México y tenían una gran influencia en el gobierno. En el terreno político, antes de la globalización, existía un monopolio, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Este era el partido dominante en México, un partido hegemónico y nacionalista. Los gobiernos de los estados, los poderes legislativo y judicial se sometían a las decisiones del presidente en turno puesto por el PRI. El PRI controló el gobierno durante más de 70 años y estaba estrechamente vinculado a las élites económicas tradicionales. El neoliberalismo y la globalización inician con el presidente Miguel de la Madrid, que gobernó el país de 1982 a 1988. Aplicó una reducción del déficit público, reduciendo el gasto gubernamental. Con él se da la apertura comercial, eliminando aranceles y facilitando las importaciones. Fomentó la privatización de empresas públicas y la desregulación de las actividades económicas. Estas medidas son profundizadas por los presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que termina su periodo en 2018. La globalización es un proceso de integración económica, política y cultural entre países. Esto se ha logrado a través de la reducción de las barreras comerciales, la inversión extranjera directa y la migración. La globalización es impulsada por corporaciones internacionales que no solo promueven el capital y los bienes a través de las fronteras, sino también la tecnología. La globalización en México implicó no solamente el cierre y pérdida de muchas empresas de corte familiar, sino también el que los miembros jóvenes, hombres y mujeres, así como los profesionales que trabajaban para ellos, tuvieran que salir buscando empleo muchas veces en las corporaciones extranjeras que estaban desplazando a las empresas y despachos profesionales de sus abuelos, padres, tíos y clientes. Las élites tradicionales han sido desafiadas por una nueva clase de élites que son más ricas, más poderosas y más globalizadas. Provienen de una variedad de orígenes y no tienen el mismo vínculo con la Iglesia Católica o el gobierno que las élites tradicionales. La globalización ha llevado a la aparición de nuevas élites económicas. Estas han hecho su fortuna en sectores como la industria, las finanzas y el comercio internacional.
Tienen una mentalidad global con una fuerte presencia en la industria de la tecnología y las finanzas. Están conectados a redes de negocios internacionales y con el mundo global. Tienen una gran influencia en la economía mexicana, pero no tienen la misma influencia en el gobierno que las élites tradicionales. La globalización ha tenido un impacto significativo en la sociedad mexicana. Las nuevas élites ahora son más urbanas, más educadas y tienen más conexiones con las empresas globales. Esto ha creado nuevas oportunidades para las élites, pero también ha llevado a una mayor desigualdad económica. Las nuevas élites han acumulado una gran riqueza, tienen acceso a una educación moderna y en instituciones extranjeras, a información actualizada y a las nuevas tecnologías, frente a un sector excluido de la modernidad cuyas formas de vida son amenazadas por estos procesos de integración. Este sector crea desde la informalidad sus propias formas de resistencia frente a los grupos encumbrados en el poder político y económico. Con la globalización se ha profundizado la segmentación social. También ha llevado a un cambio en los valores sociales. Las nuevas élites son más seculares y globalizadas que las élites tradicionales. La globalización ha cambiado la composición de las élites mexicanas y ha tenido un impacto significativo en la sociedad mexicana. Las nuevas élites son más ricas, más poderosas y más globalizadas que las élites tradicionales. También provienen de una variedad de orígenes y no tienen el mismo vínculo con la Iglesia Católica o el gobierno que las élites tradicionales. La globalización ha llevado a un aumento de la desigualdad económica, un cambio en los valores sociales y un aumento en la inestabilidad política. Gracias por acompañarnos en este podcast sobre las nuevas élites mexicanas, más ricas, más poderosas y más globalizadas. Esperamos que hayas encontrado información valiosa para entender la realidad que estamos viviendo. Si te ha gustado este episodio, por favor suscríbete, comparte con quien le pudiera interesar y dale un me gusta. Si tienes alguna pregunta, puedes dejar un comentario abajo. Nos vemos en el próximo episodio.